Muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida al taller Claves para la profesionalización policial. En este taller les compartiremos información relevante sobre las condiciones laborales actuales de los policías en México y también compartiremos nuestro estándar de condiciones laborales. El taller lo imparte Elsie Alcalá, que es líder del proyecto, y David Blanc, investigador, ambos del programa de seguridad. Les damos la bienvenida a todos los periodistas. Muchas gracias por acompañarnos hoy en esta sesión. Recuerden que mañana tenemos la segunda parte. Iniciamos también a las 10 de la mañana. Les pedimos por favor que escriban en el chat las preguntas y al término de las presentaciones tendremos un espacio para poder responderlas. Le doy la palabra a Elsie Alcalá. Hola, buenos días. Bienvenidos al taller de México Evalúa de claves para la profesionalización policial. Este taller fue realizado con el apoyo de USAID y surge por la preocupación de México Evalúa sobre las condiciones laborales actuales de los policías municipales, principalmente en México, ya que nos estábamos dando cuenta de que estaban lejos de ser óptimas. La investigación de México Evalúa precisamente confirma que las y los policías continúan enfrentando condiciones laborales retadoras en su entorno. A 20 años de la creación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las corporaciones aún no cumplen con sus obligaciones hacia los policías, dejando de lado incluso los requisitos mínimos establecidos por las leyes federales y locales. En México, hoy en día no existe todavía un diagnóstico sobre cómo se encuentran las condiciones laborales de las y los policías, que se realice en una forma periódica, metódica y para todos los municipios. Esta falta de información es crítica para la elaboración de políticas públicas y está frenando la efectividad del impacto que puede haber pues para cuidar a nuestros policías. Esto pues es un reflejo de la falta de planeación que hay a los tres niveles de gobierno. México Evalúa, a través de este proyecto, propone un estándar de condiciones laborales para los policías que se enfoca en los derechos y sus necesidades. Este estándar se divide en dos categorías: condiciones y beneficios laborales establecidos en el marco de regulación federal y condiciones y beneficios laborales complementarios definidos en los gobiernos locales. En total, este estándar establece 20 prestaciones que se deben otorgar a los policías. Al tratarse de condiciones laborales, de prestaciones laborales, también es vital las fuentes de financiamiento para pues, poder otorgar estos beneficios. Es importante que estas fuentes de financiamiento sean sostenibles para que el pago presente y futuro de estos beneficios pues se dé continuamente. Las fuentes de financiamiento de los gobiernos municipales actualmente pues son suficientes y insuficientes y están limitadas, por lo que México Evalúa también propone la creación de fuentes de financiamiento alternativas y la mejora de fuentes de financiamiento que actualmente existen. Por ejemplo, la mejora de la recolección del impuesto predial, el aprovechamiento de las multas de tránsito y la creación de fuentes, de fondos fiduciarios, incluso la creación de fundaciones en donde haya transparencia y sostenibilidad en las fuentes de financiamiento. La mejora de estas condiciones de financiamiento requiere de un esfuerzo de los tres niveles de gobierno y una cooperación incluso del sector privado y de la sociedad civil. El estándar que se propone solo va a ser alcanzable si hay un esfuerzo realmente en las finanzas públicas municipales, estatales e incluso federales, con el apoyo del sector privado y de la sociedad civil. Vamos a comenzar, por favor. El objetivo del taller va a ser presentar los elementos claves para la profesionalización policial,
y difundir el estándar de las condiciones laborales que México Evalúa está proponiendo y explorar las alternativas de financiamiento para sustentar estas condiciones laborales para la policía y para la seguridad pública. En la primera sesión, que es la que se realiza el día de hoy, nos vamos a enfocar en las condiciones laborales de la policía en México a través de los datos públicos. Primero vamos a ver la introducción de las condiciones laborales, conocimiento de las condiciones laborales por medio del INEGI, el análisis de estas condiciones laborales y su impacto y los retos que se presentan. Y en la sesión que se va a realizar el día de mañana, vamos a ver la unión entre las condiciones laborales y las alternativas de financiamiento, el estándar de las condiciones laborales que presenta México Evalúa, la estimación ideal del número de policías y los costos y financiamiento de las condiciones laborales. Eva, comenzamos. Eh, Hoy en día, pues bueno, algo que es perfectamente obvio para todos nosotros es la importancia de los policías municipales para el orden y prevenir la violencia a nivel local, aumentar la confianza ciudadana en las instituciones. La profesionalización de los policías municipales es indispensable para mejorar la seguridad en México, por lo que es también muy importante mejorar sus condiciones laborales. Sin embargo, a través de nuestra investigación nos hemos dado cuenta que hay vacíos normativos, hay debilidad en las finanzas públicas locales y una falta de incentivos de los gobiernos estatales y federal para promover el cumplimiento y la sostenibilidad de las prestaciones laborales mínimas que se le deben de dar a los policías. Las condiciones laborales para que se cumpla el adecuado rendimiento de la condición laboral actualmente están muy lejos de ser las óptimas. Y pues sí se requieren fuentes de financiamiento para poder lograr esto. Les voy a decir ahorita nada más unos ejemplos de lo que encontramos sobre la situación laboral de los policías. Esto es parte del diagnóstico que hemos realizado y que vimos a través del análisis en el Censo Nacional de Gobiernos Municipales. La mayoría de los policías locales a lo largo del país no cuentan con las condiciones específicas de trabajo exigidas, ni siquiera por la ley federal. Los que hacen que se cumpla la ley no cumplen la ley con sus trabajadores más importantes. La mayoría de los policías, en más del 60%, tienen salarios bajos. Hay lugares donde los policías municipales ganan 5,000 pesos mensuales. Tienen equipamiento en mal estado, jornadas de trabajo extenuantes, saben a qué hora entran a trabajar, pero no saben a qué hora van a salir. Y un acceso muy limitado a las prestaciones laborales. Por ejemplo, al menos el 50% de las y los policías a nivel nacional reciben solamente 4 de los beneficios que establece la ley, que es el bono anual, el aguinaldo, vacaciones, la prima vacacional y el seguro de vida. Solamente el 50% de los policías reciben estas 4 prestaciones. Solamente el 22% tiene servicios médicos institucionales. Imagínense eso. Solamente el 22%. 78% de los policías no goza de servicios médicos institucionales en este país, de los policías municipales. Y menos del 25% tiene acceso a un fondo de retiro. Luego nos preguntamos por qué no hay policías suficientes. Menos del 5% no tiene acceso a beneficios patrimoniales, como crédito a la vivienda. Esto es lo que más reclaman los policías municipales. El poder terminar una carrera teniendo tan siquiera una casa. Crédito a automotrices o comerciales. Esto es un marco regulatorio muy complejo que no le da a los policías ni siquiera los beneficios más básicos. En entrevistas que hemos tenido con policías municipales, encontramos todo tipo de declaraciones. Estas son algunas de las declaraciones que nos han hecho. Esta administración aumentó las primas, pero no el salario base. Les aumentan los bonos, pero no el salario base. ¿Qué pasa?
al no aumentar el salario base, pues cuando te despiden o a la hora del retiro, se van con el salario base y entonces acabas con prestaciones o con retiro y con pues, despidos realmente muy bajos. Somos los policías de la capital del estado y deberíamos tener un buen sueldo, pero otros municipios ganan más. Nos dan un uniforme al año, pero no es suficiente. Hay que usarlo los 365 días del año. Esto ni me lo quiero imaginar en estados donde el calor está como ahorita estamos viviendo, imagínense. Un uniforme al año que te lo tienes que poner todos los días. La semana pasada llegué tarde 3 días distintos, pero nunca pasé de 20 o 30 minutos y estuve encerrado 56 horas. No tenemos derecho a vivienda ni a crédito hipotecario. Estas son nada más algunas declaraciones de policías que nosotros entrevistamos. Los dejo con la siguiente parte de la presentación. Muy bien, muchas gracias. Ahora vamos a conocer un poco las condiciones laborales a través del INEGI. Un poco los datos que han presentado aquí surgen del censo, pero eh, nos gustaría también platicar acerca de las distintas fuentes de información en donde podemos encontrar datos útiles para entender estos diagnósticos de las condiciones laborales de las y los policías en México. Creemos que al menos nosotras cuando empezamos a hacer este proyecto enfrentamos pues el problema de cómo sabemos el estado de las cosas, cómo podemos conocer de primera mano las condiciones laborales. Él sí nos acaba de presentar hace unos momentos algunas frases que surgieron de visitas de campo, entrevistas, grupos de enfoque que nos permitieron hacer durante el proyecto. No en todas las ocasiones y en todos los proyectos se tiene este alcance, se tienen estas posibilidades, pero existen distintas herramientas que algunas organizaciones e instituciones han puesto y que son públicos que les pueden servir. Entonces, en particular, hemos enlistado 3 fuentes o 3 instituciones que proveen de datos muy útiles que pueden servir para hacer investigaciones, reportajes o cualquier insumo respecto a las condiciones laborales. Abordaré cada uno de ellos y terminaré con el INEGI, que nos va a dar pie para hacer un ejercicio práctico y para entender por qué hemos utilizado estos datos en el tema de las condiciones laborales. La primera fuente es Causa en Común, es una organización de la sociedad civil que se ha dedicado por muchos años a fomentar el desarrollo policial dentro de México y tienen 2 instrumentos públicos dentro de su página que pueden acceder que dan cuenta de estas condiciones laborales. El primero es la encuesta ¿Qué piensa la policía? Es una encuesta que se realizó durante 3 años, una muestra representativa en donde se entrevistaron a policías estatales únicamente. Creo que la ventaja y la riqueza de este instrumento recae en que tienen preguntas que van más allá de lo que sería el estatus normal de las condiciones laborales. Por unos ejemplos, se pregunta si las y los elementos han pagado de su bolsillo por material extra y qué tipo de material. Se preguntan sobre abusos, qué tipos de abusos han sido sometidos y entre ellos, por ejemplo, se pregunta si han sido sometidos a torturas, un instrumento que, a ver que estos temas es inédito a nivel nacional. Por supuesto que la muestra es representativa, no es tan grande como lo podría hacer en los datos del secretariado del INEGI, pero da cuenta y además los resultados se alinean con lo que dicen los demás datos. El estado de precariedad, un poco tiene los promedios salariales, los promedios de jornadas laborales e insisto, estos últimos temas sobre abusos, sobre cosas adicionales que no se ven en los estudios normales, pueden ser de utilidad para poder hacer contrastes, para poder entender la situación en cada estado. Además, como se hizo durante 3 años, hay una comparativa muy buena que se puede ver en los estados y puede servir como un antecedente para cualquier estudio que esté haciendo. El estudio, si no mal recuerdo, terminó de levantarse la última edición en 2019. Entonces, por ello, podría servir como antecedente. El INDEPOL es otro instrumento, es el Índice de Desarrollo Policial. La última vez que lo realizaron lo cambiaron el nombre porque es el Índice de Transparencia Policial. Y esto lo que les permite entender es un instrumento de evaluación sobre distintos rubros que estipula la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública respecto al desarrollo policial.
Es una herramienta muy útil para conocer las obligaciones y responsabilidades que tienen las corporaciones policiales con sus elementos en distintos rubros. Abarca de cierta manera las prestaciones laborales, por ejemplo, contempla qué estados tienen sistemas complementarios de seguridad social para los policías, pero abarca también otros temas como capacitación, como organización, temas que tienen que ver con infraestructura dentro de las corporaciones, que también sirve para entender un poco el estado de las cosas en las corporaciones. Esto de igual manera se hizo a nivel estatal. Entonces, esta es una primera fuente que pueden acceder para conocer datos de las condiciones laborales. El segundo es el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, una institución encargada de llevar a cabo distintos planes para el desarrollo de las policías. A través del secretario es como se otorgan recursos a la mayoría de las policías para que puedan desarrollar distintos planes, para que puedan mejorar las condiciones laborales. Hay ciertos documentos que pueden servir más como guía. Aquí los enlistamos. Dos, me voy a la segunda parte, el MOFP, que es el modelo óptimo de la función policial, y el modelo de justicia cívica. Estos dos documentos han sido los ejes rectores del trabajo del secretariado durante los sexenios. El modelo óptimo de la función policial es del sexenio pasado, el modelo de justicia cívica es de la administración actual. En estos modelos lo que se pretende es llegar a la mejora de las condiciones y de la infraestructura de las policías. Hay distintos rubros que se están midiendo y que periódicamente se publican datos sobre cómo están las corporaciones. Creo que es muy interesante ver los indicadores que está utilizando el gobierno y la información viene directamente de las instituciones con una obligación legal de poderla proveer al secretariado, cosa contraria, por ejemplo, en el caso pasado de Caso en Común, en que es una organización de la sociedad civil que recaba la información, digamos, aparte de voluntad de las policías que abren las puertas. Dentro de estos modelos, por ejemplo, una de las cosas que se está midiendo y uno de los proyectos más importantes del secretariado es el salario digno para policías. Si ustedes ponen en internet salario digno secretariado, verán que se ha publicado durante los últimos 3 o 4 años un esquema salarial óptimo de lo que deben de tener las policías en cada estado. Este estudio también permite entender un poco los promedios nacionales, entender hacia dónde se está apuntando y contempla ciertos criterios importantes para definir un salario digno de la entidad. Esto debe tomarse, digamos, de cierta medida con precaución, porque dentro de las mismas entidades hay muchas diferencias. Ahora México Evalúa tuvo la oportunidad de colaborar en el proyecto de la aplicación del estándar dentro de Nuevo León, y dentro del mismo Nuevo León los municipios tienen realidades muy distintas. Entonces, aplicar un... disculpen, ¿pueden regresar la lámina, por favor? Gracias. Eh, Aplicar el salario, como decía, el promedio salarial estatal a todos los municipios puede ser algo no necesariamente lo ideal, pero da de nuevo una cuenta y un antecedente de lo que puede ser el salario. Por último, la última fuente es el INEGI. El INEGI tiene dos instrumentos. Disculpen, está... Listo. Eh, la última fuente es el INEGI. Como decía, hay dos instrumentos claves dentro de esto. Es la NCAP. La única, digamos, limitación de la NCAP, que es la encuesta sobre policías, es que se hizo una sola edición en 2017. Esta encuesta, si ustedes se meten dentro de los sistemas del INEGI, es muy extensiva respecto a los elementos de las policías. Incluso el ejemplo ideal o el que se ha puesto siempre sobre este instrumento es que mide incluso la masa corporal de las y los elementos de las policías. Es muy detallada la encuesta, sin embargo, insisto, es una única edición y es de 2017 y por temas presupuestales INEGI en su momento dijo que tal vez no se repetiría este ejercicio. Y por último, el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México. Creo que este instrumento abarca una serie de elementos que van más allá de las policías. Ahora platicaremos un poco sobre eso, pero tiene un apartado muy específico de prestaciones laborales. Además,
se ha publicado, cada 2 años se publica este instrumento. En 2023 ya están algunos de los datos, no todos, pero creemos que es no solo la fuente que abarca el mayor número de policías. Número 2, abarca policías municipales. Y número 3, es vigente y habla sobre las condiciones laborales. Entonces, cerraría esta lámina diciendo que estas son las fuentes a las que desde México Evalúa también acudimos y que pueden ver en los proyectos de cómo podemos conocer las condiciones laborales. Si queremos hacer algún estudio de cómo se ve la policía en la entidad o en el municipio, estas son una de las fuentes que pueden dar cuenta de los distintos elementos que llamamos prestaciones y que más adelante presentaremos como en el estándar. Entonces, dicho eso, ahora haremos un ejercicio y haremos un zoom en este Censo Nacional de Gobiernos Municipales, que es la última fuente y la que utilizamos principalmente en este ejercicio. Siguiente lámina, por favor. Gracias. ¿Dónde podemos encontrar la información? El nombre completo lo ponemos Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México. Puntualmente, el censo tiene, insisto, y muchos módulos que van más allá de la seguridad. En realidad es información estadística y geográfica sobre instituciones que incluye la administración pública de cada municipio. Entonces, no solo es el rubro específico de seguridad ni de justicia, pero tiene este zoom dentro de las policías. El módulo 3 habla de distintos elementos de las corporaciones policiales y específicamente hay un apartado que habla sobre dignificación del servicio policial. ¿Qué información vamos a encontrar en este módulo? Prestaciones laborales, que ahora haremos un ejercicio práctico sobre el catálogo de prestaciones que pueden encontrar. Protestas, la frecuencia en que están ocurriendo esas protestas dentro de las policías y los motivos de los cuales hay estas protestas. Tenemos el número total y jornadas laborales del personal adscrito a estas policías y equipamiento y uniforme, la frecuencia en la cual se están otorgando distintos elementos y además también te presentan un catálogo de todas estas cosas. Bien, ahora haremos un ejercicio práctico. Nos interesaba mucho presentarles desde nuestra pantalla y hacer este rastreo de los datos. Voy a compartir mi pantalla e iré haciendo un poco el ejercicio que deberían de hacer para poder abrir estos datos, para poder leerlos y para entender qué tipo de prestaciones están otorgando los municipios. Y para que vean también la riqueza de esta encuesta y los detalles que tiene y por qué México Evalúa la ha elegido dentro del proyecto como una de las principales fuentes para entender el estado de las cosas sobre las condiciones laborales. Ahí deben de ver mi pantalla. Esta es la página de inicio del INEGI, en donde tenemos el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales. Del lado izquierdo pueden ver los años en los cuales se ha publicado esta edición de la encuesta. Como les había comentado, son cada 2 años. Para 2023, caso particular, ya hay tabulados, es decir, hay información de nuevo sobre más temas administrativos de los municipios, como pueden ver, trámites, programas sociales. El tema de seguridad pública para 2023 todavía no está desagregado. Si ustedes descargan aquí el archivo, les van a salir únicamente 4 variables que no tienen que ver con el servicio de dignificación del servicio y las prestaciones. Vamos a hacer el ejercicio con el año 2021 para que vean cómo se ven los datos y cómo en algunos meses, no deben de tardar, en los siguientes 2 meses van a publicar los datos desagregados del censo que ya podrán utilizar y ver las prestaciones. Entonces, volvemos a 2021 edición, nos vamos a datos, disculpe. Nos vamos a datos abiertos y en datos abiertos vamos a ver que tenemos seguridad pública. Es el módulo que les había comentado y tenemos una pestaña de dignificación del servicio. Vamos a descargar la carpeta completa. Una vez que está descargada la carpeta, abrimos carpeta. Creo que no se ve ahí la carpeta en la pantalla. Listo. Esta es la carpeta que ustedes van a descargar y vamos a abrir el catálogo primero. Lo que podemos ver aquí es las distintas cosas que yo les había comentado que incluía jornadas, las prestaciones laborales. Y cuando abrimos, aquí está el catálogo de prestaciones que el censo incluye.
Es un catálogo de 25 prestaciones enumeradas que van de aguinaldo, ahorro solidario, tienen créditos, días de permiso, seguros de gastos médicos mayores. Vamos a dejar esta pestaña abierta porque nos va a servir de guía para leer los datos, pero quería que vieran completo el catálogo de prestaciones, que además es uno de los catálogos más completos que tenemos, incluso en los otros instrumentos que platicaba sobre el secretariado, sobre causa en común, no llegan a abarcar esta cantidad de prestaciones que sí lo hace el INEGI. En segundo, vamos a abrir esta otra pestaña de respuestas para entender cómo van a estar codificadas dentro de los datos. Aquí tenemos los valores numéricos 0, 1, 2, 9, 97, 98, en donde son las respuestas que pudieron dar los municipios. Ahora estamos solo revisando el tema de datos y veremos ahora cómo se ven el conjunto de datos. En la carpeta que descargamos, vamos al conjunto de datos y en el índice ustedes van a poder ver todas las preguntas que tienen que ver con este módulo. Como les había dicho, aquí está el personal adscrito, aquí está el uniforme al personal, aquí están, por ejemplo, el equipamiento, y la que nos interesa a nosotras el día de hoy es el primero, la pregunta 19, que tiene que ver con personal adscrito según tipo de prestación laboral recibida durante el año 2020. Entonces, vamos de nuevo al conjunto de datos y abrimos el archivo correspondiente a la pregunta 19. Una vez que ustedes abran este archivo, va a llegar el conjunto de datos completo, que lo vamos a leer de la siguiente manera. El primer rubro tiene que ver con la ubicación geográfica, que es el municipio del que se está hablando. El segundo es la prestación laboral. Si bien recuerdan, según el catálogo que habíamos descargado del INEGI, tenemos una serie de 25 prestaciones. Voy a volver al catálogo, aquí lo vemos en pantalla, son 25 prestaciones. Y en el conjunto de datos vemos que por municipio vienen las 25 prestaciones. Ahora, podemos filtrar esto para entender y ver qué tipo de prestación queremos analizar. Pongamos un filtro a los datos y digamos que nos interesa ver el aguinaldo. Entonces, seleccionamos de prestación laboral únicamente aguinaldo y nos va a enlistar la base de datos. Como pueden ver, ya los municipios no se repiten, es decir, tenemos una respuesta por municipio y en la respuesta, si bien recuerdan, teníamos distintos valores. Esos valores, el que nos interesaría son dos. Uno, seleccionar todos, es decir, los valores positivos para entender cuántos municipios contestaron sobre la prestación de aguinaldo. En este caso, si hacemos la suma total de esta prestación que es aguinaldo, tenemos en la suma, que son 2.468 respuestas de municipios. Ahora, a partir de esas respuestas totales, quisiéramos saber pues cuáles otorgan, ¿no? Cuáles sí y cuáles no. Como bien recuerdan, voy a regresar al diccionario de las respuestas. El 1 significaba que sí otorgan esa respuesta. Entonces, cuando filtramos los datos en aguinaldo, de las 2.468 que teníamos, ponemos el 1 y nos va a dar el número total de municipios que reportan que sí dan aguinaldo a sus policías. Son 1.941 si hacemos la suma total. Este ejercicio lo podemos hacer para todas las prestaciones que tenemos en el catálogo. Es cuestión de regresar hacia el panel, quitamos la respuesta sí únicamente y de aquí de las prestaciones podemos elegir las 25. Les propongo que hagamos un segundo ejercicio con alguna otra prestación para que vean un poco los contrastes. Veamos el crédito de viviendas, que él sí nos contó sobre la carencia y casi que ninguna de las corporaciones municipales las otorga. Tenemos el número 13, que es créditos para la vivienda. Seleccionamos en la prestación laboral el número 13. Y de nuevo, tenemos aquí todos los municipios que contestaron. Son 2.468 de igual manera. Esa es la muestra total de la encuesta. Y seleccionamos los municipios que dijeron que sí otorgan dicha prestación. Son 40 municipios. Esto, de nuevo, alineado a lo que nos comentó él en un principio, vemos que la diferencia es abismal. En aguinaldo teníamos
1,900, casi 2,000 municipios que habían reportado que sí daban esta prestación, mientras que para el tema de, por ejemplo, créditos de vivienda, tenemos solo 40 municipios que reportan que sí dan esta prestación a sus policías. De nuevo, creo que la ventaja de este instrumento es que nos permite conocer 25 prestaciones. Podemos sacar tablas de frecuencia a partir de estos datos. Podemos contar, por ejemplo, el número de municipios que contestaron sí, independientemente del número de prestaciones. Ahora volveremos a la presentación y veremos algunos de estos datos ya digeridos y proyectados, pero pueden hacer esto dentro del análisis de las condiciones laborales. Para México, ALUA, esta herramienta fue esencial, poder entender cómo estaba el país sin meternos a detalles de los municipios, e incluso cuando llegamos a hacer ejercicios prácticos con estados como Baja California o como fue Nuevo León, filtramos los municipios, únicamente la ubicación geográfica que viene dentro de los datos del INEGI, para entender un poco cómo se veía el estado o los municipios dentro del estado y hacer una comparación a nivel nacional. De igual manera, y con esto cierro, como pueden ver, aquí lo tenemos desagregado por sexo y el número total. Entonces, estas herramientas pueden ser muy útiles para entender las prestaciones laborales de las y los policías en los municipios. Y volvemos si quieren a la presentación. Perfecto, muchas gracias. A partir del ejercicio que realizamos ahora con las dos prestaciones de aguinaldo y créditos para la vivienda, es que presentamos esta gráfica que tiene que ver con los datos del censo del 2021. Es básicamente la base de datos que estábamos utilizando. Lo que hicimos para esta gráfica y que puede servirles para, digamos, hacer distintos reportajes o artículos al respecto es sacar los totales de todas las prestaciones o de las más importantes, de las que se guste hablar, y sacar el porcentaje de los que sí versus los que contestaron. Y así es como obtenemos estos porcentajes de las prestaciones que se otorgan. Como era en el 2021, sigue las mismas tendencias que vimos y que nos presentó el en un principio, que han sido las tendencias históricas en las policías municipales. Creo que hay un abandono absoluto dentro de estas corporaciones en términos de prestaciones laborales. De nuevo, como prestación más otorgada tenemos aguinaldo y vacaciones, y después prima vacacional, aunque los saltos que dan comparado con lo que se había presentado en un principio son bastante diferentes y preocupantes. Es decir, más del 50% de las corporaciones solo dan dos prestaciones acorde a los datos del 2021, que tendrán que ver con vacaciones y aguinaldo. Incluso si nos vamos a los últimos, tenemos que menos del 5% de las policías municipales otorgan fondos de ahorro para el retiro, apoyo para vivienda, apoyo educativo, seguro de gastos médicos mayores, créditos para viviendas, becas para sus hijas e hijos, seguros de retiro, guardería y créditos automotrices en un 0,1%. Esto, como lo hemos concluido incluso en el cuadernillo que presentaremos y que les haremos llegar y sobre el estándar, es que las policías se enfrentan situaciones de pobreza patrimonial porque no tienen acceso a ninguno de los tipos de créditos que pudieran permitirles acceder a vivienda o a automotrices. Quisiera decirles que esto se puede agregar por municipio. Pueden hacer las gráficas como lo vean. Incluso dentro de cada prestación se podría ver por estado o por municipio. Siguiente, por favor. Lo que hicimos con esta gráfica era un poco lo que comentaba al principio sobre los datos de sacar las frecuencias. Estas frecuencias, lo que hicimos fue ver los municipios que habían reportado dar la prestación conforme al catálogo. Vemos que Nuevo León es el municipio que otorga más prestaciones laborales, por así decirlo, a nivel nacional. Son 19 que reportó que sí daba. Esto quiere decir que la corporación que da más prestaciones no cumple ni siquiera el catálogo completo que pone el INEGI, que son, como vimos, 25 prestaciones. En realidad, el máximo que podemos ver en 2021 son 19. Tenemos aquí algunas corporaciones dentro de Jalisco, Puebla, Baja California, que nos dan cuenta de cómo se ve el panorama nacional sobre las frecuencias y sobre el número de prestaciones. En realidad, ahora vamos a presentar una lámina, pero la mayoría de las policías municipales otorgan menos de 5 prestaciones a sus policías, lo cual de nuevo da cuenta a la situación de precariedad que enfrentan las y los elementos en nuestro país. Siguiente, por favor.
Muy bien. Esto era un poco lo que comentábamos de los hallazgos generales. Únicamente dos prestaciones, aguinaldo y vacaciones. Menos de 5% de las policías tienen acceso a estos beneficios. Y aquí está el tema de las frecuencias. 1928 municipios reportaron otorgarles menos de 9 prestaciones en total a sus policías. O sea, la gran mayoría de los municipios no otorga ni el 30% del catálogo que presenta INEGI. 434, solo una prestación en total. Esos 434, además, hay que decirlo que la prestación únicamente que otorgan es el aguinaldo, cosa que está dada básicamente por el salario de las y los policías. Eh, Siguiente, por favor. A partir de este panorama desalentador, creemos que hay un par de conclusiones. La primera, lo que nos gustaba y presentarles eran las herramientas y la manera en cómo desde México Evalúa vemos el estado general de las condiciones, cómo lo analizamos, cómo usamos los datos y estas fuentes para poder justificar la idea de que ha prevalecido durante varios años, ¿no? Esta precariedad, este abandono dentro de las policías. Y el segundo, pues a partir de este diagnóstico, ¿qué retos hay? ¿Qué significa el hecho de que haya estas policías municipales que no otorgan las prestaciones y cómo nos podemos avanzar hacia un futuro en el cual se puedan hacer? Dentro del proyecto hemos encontrado 3 retos principales. Si podemos avanzar a la siguiente lámina, por favor, a partir del diagnóstico. El primero es que las leyes no son tan claras sobre las prestaciones que se deben de incluir a las y los policías. Si ustedes ven, hay 2 fundamentos principales en términos legales para poder hacer un marco regulatorio de las condiciones laborales, y es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el artículo 21 habla de las facultades de seguridad pública y de cómo municipios, estado y federación deben de trabajar en conjunto para poder contar con la infraestructura, los elementos y la operación para brindar la seguridad pública. Y la segunda es la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esa ley en particular tiene un artículo que habla sobre los sistemas de seguridad pública, sistemas de seguridad social o de prestaciones laborales. Hay un artículo muy particular que habla que todas las corporaciones de seguridad, todas, entiéndase municipios, estados y federación, deben de generar normatividad sobre sistemas complementarios de seguridad social. Deben de darles las prestaciones que debería de tener cualquier trabajador del Estado y adicional un sistema complementario de seguridad social que además estipula que debe ir conforme al riesgo y a la labor que tienen que realizar las policías. Sin embargo, ahí se queda la ley, es decir, no hay un, digamos, reglamento que pueda decir los qué, los cómo, los cuándo, los dónde, solo dice deben de incluirse sistemas complementarios. Por ello, vemos que a nivel nacional no existe ni siquiera una medición homologada de lo que podrían ser estos sistemas complementarios que se traducirían en distintas prestaciones. Una de las fuentes, por ejemplo, que habíamos citado, que es Causa en Común, tenía dentro del índice de desarrollo policial identificada los estados que habían emitido normatividad sobre sistemas complementarios. A nivel nacional eran únicamente 2, Ciudad de México y Morelos, si no mal recuerdo. Y estos incluso ni siquiera no estaban homologados entre ellos, es decir, cada uno otorgaba las prestaciones que parecía, de cierta manera, eran las que podían otorgar las policías. Entonces, existe un vacío en la ley que parte de esto surge el proyecto de México Evalúa, y la respuesta es dar un catálogo que platicaremos mañana más a detalle de las prestaciones que consideramos debe ser un estándar ideal de prestaciones que se deben de otorgar a las y los policías en México. No existe un reglamento, no existe una ley, no existe una guía. Entonces, eso permite que las policías puedan hacer o dar las prestaciones que quieran, y que en este caso no es ni siquiera que quieran, que puedan, dado la escasez de recursos y la limitación de presupuesto para sus policías. Por eso, de nuevo, los datos de INEGI revelan que la mayoría de las policías no reciben ningún tipo de prestación. El segundo es que a pesar de esta ambigüedad, lo cierto es que tampoco existen fuentes de financiamiento sostenible para que las policías puedan otorgarle estas prestaciones. Es decir, vemos el panorama nacional y decimos, perfecto, entendemos que las policías no les dan prestaciones. Veamos, por ejemplo, las 434 policías municipales que solo otorgan una prestación. Es realmente retador
es uno de los problemas que han enfrentado las policías históricamente, de no tener los recursos ni siquiera para subsanar esa realidad. ¿De dónde pueden sacar esos dineros? Los recursos vienen de fondos federales, de fondos estatales y fondos propios de los municipios. La realidad es que la mayoría de las policías, lo platicaremos de igual manera a mayor detalle el día de mañana, dependen de los fondos federales que otorgan. Y estos fondos federales son insuficientes para poder dar abasto a todas las cosas que se tienen que hacer. No solo son prestaciones, son salarios, son instalaciones, el costo de la operación policial. Y entonces se encuentran ante una encrucijada la mayoría de los municipios en los cuales, si bien pueden detectar que no tienen todas las prestaciones, también se dan cuenta de que no tienen los fondos o los modelos de financiamiento sostenible. Que incluso estos modelos trasciendan los periodos electorales. A nivel municipal, la rotación de administraciones públicas puede ser incluso mayor que en los estados y que en la federación, y eso puede cortar cualquier plan o cualquier intento de poder hacer un desarrollo dentro de la corporación. Y por último, nos damos cuenta que existen desafíos sobre la aplicación de mejoras en las condiciones. Esto, una resistencia al cambio por parte de autoridades y una falta de voluntad para poder hacerlo, ¿no? Si bien el escenario no es alentador, no es el ideal, tampoco quiere decir que no se pueda. Y eso es ahí donde México Evalúa presenta el proyecto del estándar, de decir, este es el catálogo mínimo de prestaciones que se deberán de otorgar. No solo eso, cómo lo vamos a financiar y cómo podemos hacer que esa sea una realidad, que no solo se quede en, deberíamos de aspirar a tener un catálogo de 25 prestaciones como el INEGI o tener estas prestaciones que presentamos, sino cómo se pueden financiar a través de los recursos que ya existen y que se pueden generar hacia un futuro. Entonces, a partir de estos retos, creo que dejamos la primera sesión. Ahora abriremos una sesión de preguntas, pero esto nos da pie para la siguiente sesión, que hablaremos mucho más a detalle de el estándar y la manera en cómo estamos proponiendo desde México Evalúa que se puedan financiar las distintas prestaciones que consideramos como mínimas indispensables para cualquier corporación.